Existe una manera en la que el universo puede responder a todo lo que queremos. Todos tenemos anhelos y sueños que deseamos cumplir en esta vida y es normal sentirnos frustrados mientras esperamos a que se manifiesten. Precisamente por eso estoy haciendo este video, porque sé que al comprender lo que voy a compartir, todos podrán beneficiarse. Mi objetivo es que este conocimiento sea accesible para todos, por lo que me esforzaré en explicarlo de la forma más sencilla posible. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación con el universo para manifestar lo que deseamos? La respuesta se vuelve clara cuando comprendemos que el universo opera bajo leyes muy específicas. No se trata solo de pedir, sino de alinearnos con esas fuerzas universales. Cuando menciono el concepto de alinearse, me refiero a la importancia de utilizar nuestra conciencia y atención de manera intencional. A menudo, nos da la impresión de que el universo no está prestando atención a nuestras peticiones. Hacemos planes, visualizamos nuestras metas, pero parece que las cosas no se concretan como deseamos. ¿Por qué ocurre esto? No te preocupes, no estamos hablando de conceptos complicados, sino de prácticas sencillas que cualquier persona puede aplicar. Solo te pido una cosa. Mantén una mente abierta. Lo primero que debemos entender es que el universo no es algo separado de nosotros. Al contrario, todos somos parte de esta misma energía. El universo no es algo externo. El universo eres tú, soy yo, somos todos. Compartimos con él el mismo poder creador. Lo segundo que debemos comprender es que el universo siempre está escuchando. Nunca se detiene, siempre está atento, esperando una instrucción tuya para comenzar a crear. Tú siempre estás dando instrucciones al universo a través de tus palabras, pensamientos y emociones, incluso si no eres consciente de ello. Por eso, es fundamental tener mucho cuidado con aquello en lo que ponemos nuestra atención. En el instante en que te enfocas en algo, el poder creativo del universo comienza a actuar. Y aquí viene el primer punto clave de este video. Controlar tus palabras, pensamientos y emociones es un desafío. De hecho, te diré más, dominar incluso una sola de estas áreas puede ser extremadamente difícil. Cuando intenté hacerlo, me di cuenta de que el proceso me iba a sacar canas. Como cualquier persona, hablo sin pensar demasiado, tengo una mente que nunca se detiene y me afectan las circunstancias que me rodean. Sin embargo, después de tanto buscar, encontré la clave para controlar todo eso. De hecho, ya te la he mencionado, aunque quizá no te diste cuenta porque, irónicamente, no estabas prestando atención. La primera clave para comunicarte con el universo y recibir exactamente lo que pides es la atención. Y te lo repito, en cuanto te enfocas en algo, pones en marcha el poder creativo del universo. Esto no es algo nuevo. De hecho, ha estado ahí desde siempre. Al que tiene, le daré, y al que no tiene, le quitaré. Esta frase es fácil de entender. Quien se enfoca en la abundancia, atraerá más, mientras que quien se concentra en la escasez, perderá aún más. Es el mismo ciclo que parece repetirse una y otra vez. Los ricos se hacen más ricos, y los pobres más pobres. Todo depende de donde dirigimos nuestra atención, ya que allí es donde invertimos nuestra energía. Lo que alimentamos con nuestra energía, es lo que crece y se expande en nuestras vidas. Si te enfocas en las carencias, automáticamente activarás pensamientos negativos de escasez, perpetuando ese ciclo en tu realidad. Estos pensamientos empezarán a influir en tus emociones, generando sentimientos de desesperación. Y cuando te encuentres con un amigo por la calle, sin darte cuenta, comenzarás a hablar de tus problemas. Ahí es donde está la trampa, porque el universo siempre está escuchando. La única manera de evitar caer en esa trampa es enfocarte en las cosas buenas. Al hacerlo, pensarás de manera positiva, te sentirás mejor y dejarás de atraer calamidades con tus palabras. Piensa en las personas que conoces y seguramente habrá al menos una que siempre está hablando de sus problemas, enfermedades o inseguridades.
Te darás cuenta de que esa persona siempre está en un estado de estrés, constantemente preocupada. Sin saberlo, está usando su poder creativo para dar forma a su realidad y el universo, en su infinita bondad, le entrega exactamente lo que pide. A medida que crecemos, observamos a las personas a nuestro alrededor y comenzamos a desarrollar nuestras propias emociones negativas que cargamos como un peso sobre nuestros hombros. Al llegar a la adolescencia, ese peso se hace aún mayor hasta el punto de que podemos ir a fiestas o reunirnos con amigos y quejarnos de lo terrible que fue nuestra infancia, de lo despiadados que fueron nuestros padres, familiares, maestros y de cualquier otra cosa que nos haya afectado. Y cuando llegamos a la adultez, ¿cuál es la marca de la madurez en nuestra sociedad? A menudo, la marca del adulto es cargar con un gran saco de emociones negativas como resultado del sufrimiento acumulado. ¿Qué sucede la mayor parte del tiempo cuando estamos con otras personas? Bajamos la guardia y compartimos cuanto hemos sufrido. De este modo, lo que hacemos es usar nuestras emociones negativas como base para nuestras relaciones. Yo te muestro mis emociones negativas y tú me muestras las tuyas. Esto recuerda a lo que hacíamos de niños, solo que ahora, como adultos, nos reunimos y compartimos nuestras cargas emocionales. Es como si fuéramos comerciantes en un bazar árabe, mostrando nuestras emociones negativas. Decimos: miren qué terrible fue mi infancia, miren qué espantosa es mi relación, miren qué gruñón es mi jefe, qué horrible es esto, etc. Y así, intercambiamos nuestras quejas y frustraciones. A medida que compartimos y amplificamos estas emociones negativas, estas crecen, ganan fuerza y permanecen vivas. Esto es algo más que aprendí en el estudio. Las emociones negativas son muy frágiles y efímeras. Si no las mantienes vivas a través de conversaciones constantes y al cultivarlas, se extinguen. Las emociones negativas, si no se les presta atención y no se les alimenta continuamente, simplemente mueren. Es como un incendio que no puede continuar si no hay combustible. Si una chispa cae en un lugar sin nada que quemar, se apaga. De un mismo modo, las emociones negativas se desvanecen si no se les habla de manera constante. ¿Alguna vez has experimentado estar muy preocupado o molesto por algo, y luego, al llegar al trabajo y ocuparte en algo durante unas horas, te das cuenta de que ya no tienes tiempo para pensar en esa preocupación? Luego, después de un tiempo, te das cuenta y piensas: cielos, no he pensado en esto por mucho tiempo. Debo preocuparme por ello. ¿Qué pasa? Es como si el fuego se estuviera apagando. Debes volver a enfocarte en ello, pensar en ello, hablar de ello y manejarlo para que ocupe toda tu mente. ¿Cuántas veces ocurre esto? Lo que hace una persona adulta y madura es dejar de lado esas emociones negativas y seguir con su vida. En lugar de arrastrarlas consigo, las abandona como si fueran un puñado de basura que se deja en la acera. Cuando alguien les pregunta cómo van las cosas, responden con entusiasmo: todo va de maravilla. Si te preguntan, ¿cómo te va en la vida?, respondes: tengo una vida estupenda. ¿Cómo van las relaciones? Tu respuesta sería: no podrían ir mejor. ¿Cómo está tu salud? Me siento genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando se centran en lo positivo, atraen más de eso a su vida. Por otro lado, las personas que siempre están enfrentando problemas y nunca logran resolverlos tienden a hablar de esos problemas constantemente. Recuerda, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta eso se le quitará. La segunda clave del video es la importancia de centrarse en el presente y la encarnación de los deseos. Solo existe el momento presente. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. La única realidad tangible es el aquí y el ahora. Cuando nos perdemos en recuerdos del pasado, o preocupaciones por el futuro, nos desconectamos de la corriente de energía viva que fluye en el presente. El universo no puede interpretar nuestros deseos si los enfocamos en el pasado o el futuro.
Y sé que es posible que estés cansado de escuchar sobre el momento presente, pero es crucial para manifestar tus deseos de manera efectiva. Probablemente ya comprendes la importancia del presente, pero quiero ofrecerte un enfoque adicional para interiorizarlo aún más. A menudo, ubicamos nuestros deseos en el futuro y nuestras desgracias en el presente. Si no me crees, piénsalo por un momento. Cuando tenga tal cosa, seré feliz, futuro. Algún día lograré mis sueños, futuro. También me siento mal, presente. Las cosas no van como esperaba, presente. Es fascinante cómo, de alguna manera, parece que estamos programados para adoptar posturas negativas hacia la vida. Cuando te refieras a ti mismo y detectes una frase que pueda traer consecuencias negativas a tu realidad, simplemente reemplázala con otra que la anule. Con el tiempo, empezarás a cambiar tu lenguaje sin darte cuenta. Es así de simple. Enfócate en lo que deseas y exprésate en tiempo presente. Para que el universo pueda responder a nuestros deseos, debemos encarnar esos deseos y sentirlos plenamente en el presente. No se trata solo de visualizarlos, sino de vivir desde el estado vibracional de haberlos manifestado ya. La frase abracadabra, tan popular en la magia, significa creo mientras hablo. Muchas veces he hablado sobre el poder de las palabras, pero creo que nunca lo he presentado de una forma tan simple como esta. Bienestar en el futuro, malestar en el presente. Realmente necesitamos reflexionar sobre esto y hacer todo lo posible para cambiarlo. No te estoy pidiendo que pases todo el día obsesionado con lo que dices o que hables solo desde una perspectiva positiva. No se trata de caer en la ridiculez, sino simplemente de prestar atención a las frases que salen de tu boca. Comenzarás a agradecer por esa dicha en tu vida, y esto se reflejará en tus emociones. Cuando logramos mantener sentimientos positivos, comenzamos a vibrar en las frecuencias correctas. Aunque ya he repetido esto muchas veces, ahora te diré la tercera y última clave del video. Pero antes, permíteme hacerte una pregunta. ¿Con quién estás hablando cuando te diriges al universo? Creo que esto es realmente importante, porque el universo toma un sentido completamente distinto para cada uno de nosotros. En mi caso, me hablo a mí mismo, me pido a mí, me exijo a mí, me visualizo a mí. La tercera clave que quiero compartir es precisamente esta. Vuélvete uno con el universo. Independientemente de lo que el universo represente para ti. Puede ser Dios, energía, o cualquier otra cosa, según tu cultura y creencias. Él tomará un sentido específico para ti. Lo importante es que te sientas uno con Él, porque hasta que no aceptemos completamente la idea de que somos tan poderosos como Él, no contaremos con la confianza necesaria para crear nuestra realidad. Ahí tienes algo para reflexionar. Volviendo al tema del universo, es crucial hablarle en tiempo presente, porque para el universo, tus palabras son órdenes. Ubicar lo que deseas en un futuro lejano, solo retrasa su llegada. El universo ni siquiera entiende lo que es el futuro. El tiempo es solo un concepto en nuestra mente. Cuando hablas de tus deseos, como si ya se hubieran cumplido, estos dejan de ser deseos y se transforman en realidades. Si los aceptas como tu realidad, incluso sin poder tocarlos aún, comenzarás a sentirte de manera diferente. Ya te había mencionado esto antes. Porque dependiendo del rostro que le pongamos al universo, nuestra forma de comunicarnos con él cambiará drásticamente. Nos vemos en un nuevo video. Mucha suerte.